Capítulo 1, versículos 1 al 12. Este capítulo, queridos hermanos, se le llama normalmente el Sermón del Monte. La semana pasada he explicado los versículos 1 y 2. Hemos hablado acerca de por qué Mateo nos dice que Jesús, viendo la multitud, se retiró al monte con sus discípulos y les habló este mensaje que se llama el Sermón del Monte. Entonces, cuando Jesús predicó este sermón, ya tenía con él los 12 apóstoles o 12 discípulos, también así llamados. Y los convocó a este lugar porque ellos iban a ser sus hombres de confianza, ellos iban a ser sus embajadores, ellos iban a ser sus apóstoles. Apóstoles significa los enviados especiales con poderes plenipotenciarios de parte de Cristo. Y ellos iban a ser enviados al mundo para anunciar el mensaje central del Evangelio de Cristo. Y por lo tanto, el Señor Jesús los llama, y en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el Señor Jesucristo les entrega a estos 12 apóstoles lo que sería el mensaje central de la enseñanza de Jesús para sus discípulos presentes y futuros. Por lo tanto, los discípulos tenían que asimilar, comprender, digerir bien esta enseñanza de Jesucristo. Se podría, en resumen, decir que el Sermón del Monte constituye la carta magna del Evangelio de Cristo para todos sus discípulos. Se podría decir también que el Sermón del Monte constituye la nueva regla de oro por la cual deben vivir los discípulos de Cristo. También se podría decir que el Sermón del Monte constituye un resumen, un sumario de cómo debe ser la vida visible de un discípulo de Cristo. El Sermón del Monte, entonces, es un resumen bien destilado, bien purificado de varias enseñanzas que Jesús dio en su recorrido por Galilea. Recuerden ustedes que decía el capítulo 4 de Mateo, en cumplimiento de una profecía de Isaías, que la presencia de Jesús recorriendo varias ciudades de Galilea, de los gentiles, era como si la luz resplandeciera en esos lugares. Este Sermón del Monte, la enseñanza, el contenido, ese contenido ético, religioso, espiritual, teológico, es como una luz que resplandecía por los montes y valles de Galilea de los gentiles. Mateo capítulo 5, 1 y 2 inicia con ciertas palabras que nos pueden llamar la atención. Dice que Jesús tomó asiento y luego, abriendo su boca, enseñaba. Quisiera brevemente explicar esta terminología. No es inocente que Mateo diga que Jesús tomó asiento, porque los catedráticos de aquel tiempo, cuando querían hablar de cosas profundas y solemnes, no daban esas enseñanzas de pie. Había una gran silla que se llamaba en griego cátedra. O sea, la silla tenía como nombre cátedra. Nosotros decimos silla o sillón, ellos decían cátedra. Cuando el maestro tomaba la cátedra, es decir, tomaba asiento en la silla, el público se predisponía a escuchar, porque habiéndose sentado el maestro,
significaba que va a decir algo de mucha importancia, algo de mucha solemnidad. Entonces, cuando Mateo dice que Jesús sentándose habló, significa que lo que iba a decir Jesús era algo de suprema importancia, de suprema solemnidad. No se usan palabras insulsas en el Evangelio, se usan palabras que transmiten un contenido que por la cultura tan lejana nosotros hemos perdido ese contenido. Por eso lo explico ahora. Y luego dice, abriendo su boca les enseñaba. Bueno, cualquiera que escuche esta frase tiene que pensar y dice, oiga, ¿qué le pasa a Mateo? ¿Cómo se puede hablar y enseñar sin abrir la boca, no? Entonces, abriendo su boca también es una terminología que tiene significado. Significa que lo que va a decir esta persona es algo de tremenda solemnidad, digno de ser oído por el público. Y de esa forma, con esas palabras, poniéndolas en el carácter de Jesús, Mateo está diciendo a su público, pongan atención al Sermón del Monte, porque cada palabra que se dice en el Sermón del Monte tiene suprema importancia, tiene inmensa solemnidad para los que la escuchan. Y era una palabra, era un sermón digno de ser oído, y cuando la Biblia usa el término oír, no significa simplemente escuchar con nuestras orejas, como decimos en castellano. Significa escuchar con la intención de asimilar, aprender y obedecer esa enseñanza. Y entonces los apóstoles tenían que aprender, es decir, capturar esta enseñanza, hacerla suya, hacerla parte de su conducta normal, de su vida, de tal manera que cuando ellos predicaran ese sermón de Jesús, no solamente lo predicaran hablando, sino que lo predicaran con su propia vida. Entonces, ese sermón contiene las reglas, las normas que van a regir el estilo de vida de los discípulos de Cristo. ¿Cómo saber que alguien es discípulo de Cristo? Viendo cómo vive la vida. ¿Cómo saber que alguien es seguidor de Cristo? Podemos saberlo observando su manera de vivir. Eso es bien importante entender. Jesucristo mismo dijo una vez, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Y Él dijo, muy simple, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y dijo además, un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Por lo tanto, ¿cómo distinguir entre toda la humanidad quién es discípulo de Cristo? Por sus frutos, por su estilo de vida. Y el Sermón del Monte constituye un conjunto de normas que deben caracterizar, que describen la conducta interna y externa de un discípulo de Cristo. Por eso el Sermón del Monte es importantísimo. Yo me puse a revisar durante este mes cuántos libros se han escrito sobre el Sermón del Monte. Y en realidad es admirable. Uno pasaría varias semanas contando uno por uno los miles de libros que se han escrito sobre este Sermón del Monte. Se necesitaría toda una vida solamente para contar cuántos textos hay sobre esto. Porque el Sermón del Monte es bien popular aún entre la gente no cristiana.
Ustedes pueden escuchar a filósofos, a poetas, a políticos, a personas que tienen algún interés literario, a las personas que tienen alguna cultura literaria, van a citar alguna de las reglas de oro de este Sermón del Monte. Por ejemplo, en la boca de muchísimos peruanos se encuentra esta frase. Dicen: no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Eso viene del Sermón del Monte. Y así hay muchas frases que han llegado a ser cultura popular. No importa si no entienden qué significa eso, o no importa si entienden muy poco de eso, es una frase que está en el argot popular, porque el Sermón del Monte es bien conocido, especialmente en la gente que llamamos culta, es decir, que tienen lectura de la literatura. Y es que en general, en Europa principalmente, casi toda la gente de 50 años para arriba tienen cultura literaria general. Se ha leído la Biblia en varias ocasiones, en colegios y universidades. Para nosotros eso es raro, porque la única universidad peruana que tiene facultad de teología es la Universidad Católica, ¿verdad? Ninguna otra universidad tiene facultad de teología en el Perú. Mientras que en la vieja Europa, la mayoría de universidades famosas tienen una facultad de teología. La tiene Cambridge en Inglaterra, la tiene Oxford en Inglaterra, la tiene la Sorbona en París, la tiene Louvain o Lovaina en Bélgica, la tiene Frankfurt, la tiene varias universidades de Alemania, y en Estados Unidos casi todas las universidades clásicas, como la de Oxford en Massachusetts, como la Notre Dame y otras, tienen facultad de teología. Solamente es en América Latina, un país culturalmente pobre como continente, donde muy pocas universidades tienen facultad de teología. Entonces, este sermón es conocido casi universalmente. Por eso nos conviene estudiarlo en detalle. Y a riesgo de que algunos de ustedes quizás queden aburridos, voy a pasar un largo tiempo en el Sermón del Monte, porque es necesario comprender bien lo que enseña ese Sermón del Monte. Hoy día vamos a tratar la primera bienaventuranza. Hay 9 bienaventuranzas en este Sermón del Monte. Y eso los que hemos estudiado en escuelas católico-romanas, sabíamos de memoria las 9 bienaventuranzas, porque se enseñaba en el catecismo, ¿verdad? En segundo de primaria se enseñaba esto, antes de hacer la primera comunión. Algunos de ustedes recordarán seguro, ¿no? Bueno, los chicos modernos no tienen ni idea de lo que es una bienaventuranza. Necesitamos reevangelizar nuestra patria. Necesitamos reevangelizar las escuelas a fin de que nuestros niños no crezcan con esa inmensa ignorancia espiritual que reina en las escuelas del país el día de hoy. Entonces, la primera bienaventuranza dice así, y vamos a aprenderla de memoria aquí nosotros. Vamos a hacer como una escuela muy avanzada en este momento. La primera bienaventuranza dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A ver, digamos todos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien, pensemos un poquito en los primeros que oyeron esta bienaventuranza. Están ahí los 12 discípulos de Cristo, pero también había una multitud que estaba medio lejitos de ellos, escuchando ese sermón.
¿Quiénes eran estas personas? Mateo capítulo 4, los últimos versículos de Mateo 4 nos informan que multitudes habían venido de Siria, de todo Galilea, de Jerusalén, de Judea, es decir, había una multitud formada de gente de diferentes partes de Palestina, inclusive de territorio sirio, que estaba al norte de Israel. Esas multitudes habían venido buscando sanidad en Cristo. Habían venido buscando escuchar el Evangelio de Cristo. Y era una gente que sufría enfermedades, distintas enfermedades, enfermedades emocionales, mentales, fisiológicas, enfermedades raras, como diríamos hoy día, enfermedades incurables. Eso significa que en esas multitudes había gente con mucha tristeza. ¿Se imaginan ustedes tener un hijo con enfermedad mental? Que no pueda hablar, que le dé temblores, que le dé epilepsias a cada rato. ¿Cuánta tristeza infunde en el alma de las personas ese tipo de enfermedades? Cojos, mancos, ciegos. En esa multitud que escuchó a Jesús en ese sermón, había gente con profundo sufrimiento en su vida, en su alma. Pero al mismo tiempo, nos dice el Evangelio que Jesús sanó a todos ellos. Ahora pueden imaginarse que en esa multitud también se experimentó tremenda alegría. Imagínense ustedes tener un enfermo en su casa que no tiene esperanza de que algún médico humano pueda sanarlo. Y viene Jesús y lo sana. ¡Cuánta alegría provocó eso en la gente! Entonces hay que imaginarnos que en esa multitud se experimentaban ambas cosas al mismo tiempo. Profunda tristeza, desesperación, pero también inmensa alegría de ver que lo que el ser humano no podía hacer, Cristo lo pudo hacer. Sanó a toda esa gente. Entonces podríamos decir que en un sentido, esta gente estaba predispuesta y abierta de par en par en su conciencia y corazón para escuchar a Jesucristo. Esa era la audiencia de Cristo. Una audiencia con esa doble experiencia, profunda tristeza, desesperación, desesperanza, pobreza espiritual, y al mismo tiempo una gente que experimentó profunda alegría al ver desplegado el inmenso poder de Cristo sobre aquello que el ser humano no tenía poder. Esa era la audiencia de Cristo. A ellos se está dirigiendo. Era un conjunto de gente que sí entendían que Dios había visitado la tierra, que sí entendían que la luz estaba disipando las tinieblas culturales y de salud de su tiempo. A esa gente Jesús les dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El hecho de que enfermedades raras, enfermedades espirituales, causadas por la opresión del propio diablo, pudieron ser sanadas. Ese propio hecho comunicaba a la gente que el gobierno de Dios, que el poder de Dios estaba presente entre ellos. Esta primera bienaventuranza, de todas maneras, a pesar de que esta multitud podría capturar el sentido, aún así es chocante. Pero es mucho más chocante para la cultura nuestra de hoy. Imagínense que hoy día, veamos el contexto nuestro actualmente. Miren, en el mundo de hoy, hasta el día de ayer,
habían 679 millones más 130,000 personas en el mundo viviendo en extrema pobreza. El Banco Mundial considera que una persona en extrema pobreza es aquella que vive con 7 soles al día para una familia de 4. ¿Puede mantenerse una familia de 4 con 7 soles al día? Imposible. Eso explica que hayan miles de personas mendigando en las calles de las ciudades más grandes del mundo y del Perú también, ¿verdad? El país más pobre en América Latina en este momento es, lamentablemente, un país que hace 20 años fue el más rico de América Latina, Venezuela. Pasemos al Perú. En el Perú tenemos aproximadamente, de los 32 millones de peruanos, 10 millones en este momento viviendo en extrema pobreza. Nuestra región Cajamarca, somos más o menos 1.350.000 habitantes en la región Cajamarca. ¿Saben cuántos pobres en extrema pobreza hay ahorita en Cajamarca? 580,000, según los datos del día de ayer. 580,000 pobres en nuestra región Cajamarca. Es la 5ª región más pobre del país y es la región más rica en inversiones mineras del país. 17.900 millones de dólares tenemos de inversión en la región Cajamarca, más que cualquier región del país. Y sin embargo, casi la mitad de la población cajamarquina vive en extrema pobreza. Imagínense que Jesús a estos 10 millones de peruanos pobres, a estos 580,000 cajamarquinos en extrema pobreza, se ponga sentado aquí y nos diga: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo lo tomarían ellos a estas palabras de Jesús? Probablemente dirían: qué sarcástico que es Jesús, ¿verdad? Por eso es que esta primera bienaventuranza es chocante, por esa razón de la pobreza concreta que pasa en nuestro pueblo. Pero es chocante también por razones no solamente de carácter económico, es chocante por razones de carácter financiero y de carácter cultural. Por ejemplo, un día de hoy, la riqueza, ¿verdad? La riqueza es un valor que se propagandiza por todo medio. Y hoy que tenemos lo que le llaman las social media o las redes sociales, todo el mundo aspira a ser rico. Todos quieren ser como Elon Musk. Todos quieren ser como Jeff Bezos, ¿verdad? Que son los hombres más ricos del mundo. O sea, la riqueza, el bienestar, la pomposidad, el lujo, la felicidad sustentada en el placer son los valores más importantes para el mundo de hoy. Y en este contexto decir: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, parece un inmenso sarcasmo, ¿verdad? Es chocante. Se promueve la felicidad perpetua. Se promueve un cuerpo sano, mente sana, sin ningún problema en la vida. Eso se promueve el día de hoy. Es decir, se promueve la mente. Porque los que promueven todo eso saben que la mayoría de seres humanos viven en el sufrimiento. ¿Por qué se promueve tanto la felicidad? Porque este mundo vive en la infelicidad. ¿Por qué se promueve tanto la riqueza?
para disimular la inmensa pobreza que hay en este mundo. Porque los muy ricos son muy pocos. Antes se decía que el 10% de la humanidad tenía el 90% de la riqueza del mundo. Hoy ese 10% es mucho menos. Ni siquiera el 3% de la humanidad tiene el 97% de la riqueza mundial. Entonces, una forma de apaciguar las mentes, una forma de adormitar la mentalidad es propagar el bienestar, la felicidad, para disimular el inmenso sufrimiento de la humanidad. Este sermón de Cristo es chocante por esas razones culturales, porque no valoramos el sufrimiento, no valoramos nosotros la desesperanza, no valoramos la pobreza. Para mucha gente, la pobreza es una desgracia en la cual nadie quiere caer. Pero aquí Jesucristo dice: felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Benditos. La palabra bienaventuranza significa bendito, feliz. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero Jesús no está hablando de la pobreza material en sí misma y solamente de ella. Califica esta pobreza y dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué quiso decir Jesús con pobres en espíritu? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Ya hemos descrito quiénes son los pobres extremos, los que tienen menos de 7 soles al día. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Bueno, en el Antiguo Testamento esta frase se usa 46 veces. Pobres en espíritu. Y en estas 46 veces que se usa esta frase en el Antiguo Testamento, se refiere a algo que es inimaginable para nosotros. Se refiere al profundo gozo interior de quienes han esperado durante mucho tiempo la salvación prometida por Dios, y que al tenerla comienzan a experimentar con alegría el cumplimiento de esa salvación. En el idioma griego hay una palabra especial para pobres. La palabra es tojos. No vayan a confundir con piojos, por si acaso. Es tojos. En el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, la palabra hebrea era anabim, los pobres, o ebión, el pobre. ¿Quién era el anabim o el ebión en el Antiguo Testamento? Esos términos eran términos especiales. Describían a una persona en un estado físico calamitoso. Una persona que vivía encorvada, casi muriendo de inanición, de hambre. Una persona, digamos, en estado de decrepitud, en estado de indignidad física para mirarla. Una persona en estado indigente, en estado de mendicidad, que no podía valerse por sí misma, y que frente a ese estado de invalidez casi total, esta persona solamente confiaba en que Dios podía ayudarla. A eso se refiere pobre en espíritu, que no sentía que valía en sí misma, que su único valor estaba en su relación con Dios. Y a estas personas, con ese sentimiento, se les llama pobres en espíritu. Y a estas personas, con ese sentimiento,
Dios se dirige en la Biblia muchas veces como los sujetos de su ayuda, de su apoyo y de su misericordia. Escuchen lo que dice algunos textos sobre esto. El Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y el Señor le escuchó y le libró de todos sus temores. El Salmo 35:10 dice: Señor, ¿quién como tú, que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí, al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. El Salmo 9:18 dice así: porque no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Y el Salmo 68:10 dice: por tu bondad, oh Dios, has provisto para el pobre. Y el Salmo 72:4 dice: defenderá Dios la causa de los pobres del pueblo. Y el Salmo 107:41 dice: levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar sus familias como a rebaños de ovejas. Y el Salmo 132 dice: a sus pobres saciaré de pan. Y quizás el texto más elocuente sobre esto es Isaías 57:15, que dice así: habla Dios, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, o sea, con el pobre en espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, el pobre en espíritu es una persona que solamente confía en Dios para ser levantado de esa situación. No es solamente un pobre materialmente, es una persona que aunque esté sentado en riquezas, se siente desposeído en lo más interno de su ser. Y a ellos Dios se dirige con estas palabras de gracia, de misericordia y de protección. Entonces, todas estas declaraciones que acabamos de escuchar describen al pobre en espíritu que ha puesto toda su confianza en Dios y ninguna confianza en sí mismo. El pobre en espíritu es lo opuesto al orgulloso, al altivo, al soberbio, que cree que vale por sí mismo y que cree que es el conquistador del mundo y que cree que nadie más a su lado es necesario, que se puede valer por sí mismo y que no necesita a nadie más. Este pobre en espíritu es lo contrario del soberbio. Es el que cree que solamente en Dios está su refugio y su ayuda. En la actualidad, sabemos que cerca a los tiempos de Jesús, había una comunidad llamada la comunidad del Qumrán. Eran esas cuevas que están en ese desierto muy seco alrededor del Mar Muerto en la actualidad. Ahí en 1947-48 se descubrieron varios escritos de la Biblia y escritos también fuera de la Biblia, de esos tiempos, del siglo II antes de Cristo más o menos. Y entre esos escritos hay un escrito que se llama así, se llama el Pergamino de la Guerra. Está disponible el día de hoy, se puede estudiar y ver. Allí se habla, por ejemplo, que esa comunidad llamada los esenios, que se habían retirado al desierto a vivir, ellos se consideraban como la comunidad de la luz. Se consideraban los pobres en espíritu ellos.
Y ellos también se describían a sí mismos: nosotros somos los pobres en espíritu. Es decir, en la conciencia de los que conocían las palabras de Dios, ser pobre en espíritu era una actitud de piedad. No era una actitud solamente de creerse menesteroso y pobre e inválido materialmente. Era una actitud de profunda piedad para con Dios. Y en realidad, si nosotros pensamos bien, tendríamos que llegar a esa conclusión. Miren, muchos de nosotros aquí tenemos casa, tenemos carro, tenemos cosas. Casi todos aquí tenemos algo. Tenemos una cama donde dormir, tenemos una silla donde sentarnos. ¿Saben qué? Hay gente que no tiene ni siquiera pan para el día en ese país. Pero aun si todos tuviéramos muchas cosas, cuando usted muera mañana o más tarde, ¿de quién será todo eso? Probablemente de sus hijos, si lo saben administrar bien, y si no, será de cualquiera otro. Pero cuando usted salga de esta tierra, ¿cuánto de lo que tiene aquí llevará consigo? ¿Podrá caber su casa en esos 2 metros cuadrados del sepulcro donde va a ir usted algún día? Ni siquiera su auto cabe ahí, ¿verdad? Ni siquiera su sofá cabe ahí. Si uno piensa a profundidad, esta vida es muy corta. Y todos los bienes que podamos adquirir en esta vida no le servirán cuando usted muera. Eso nos tiene que hacer pensar diferente a lo común y corriente. Nos tiene que hacer pensar que lo que tenemos aquí es dado por Dios. Y tenemos que administrarlo de tal manera que sirva a nosotros y a los demás. Por eso Cristo dijo que los 2 grandes mandamientos se resumen en esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es semejante a esto, dijo Cristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Job, más que ningún hombre, Job y Cristo supieron esto en carne propia. Cuando Job se quedó sin nada, y aún su cuerpo y su piel estaban tan secos y arrugados como momia humana viviente, Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y Jesucristo dijo algo parecido. Dijo así: las zorras tienen sus cuevas donde vivir, las aves tienen nidos donde posar, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cristo no tuvo casa, no tuvo ni siquiera un mini departamento, ni 1 metro cuadrado de tierra. Y aún esos 2 o 3 metros cuadrados donde fue sepultado, alguien se lo regaló a Cristo: José de Arimatea. Y sin embargo, Él es el rey de este universo, Él es el rey de este mundo. Esa enseñanza práctica de la vida de Cristo y de los hombres y mujeres de fe que se describe en Hebreos capítulo 11 es lo que debe cubrir nuestra mentalidad. Eso nos ayudaría a disfrutar lo que tenemos y disfrutarlo también compartiéndolo con otros. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús se dirige a sus discípulos con esta bendición? ¿Por qué? Porque esta comunidad de fe, estos creyentes en Cristo Jesús, forman esta nueva comunidad de fe que había dejado todo por seguir a Jesús. No se olviden que cuando Jesús caminaba por el mar de Galilea, vio a estos pescadores.
en plena chamba, digamos, trabajando para ganarse el pan del día. Y les dijo, síganme y les haré pescadores de hombres. Al instante dejaron todo y le siguieron. Y los discípulos de Cristo eran estos pobres en espíritu. En el capítulo 19 de Mateo vamos a encontrar lo siguiente. Pedro, en nombre de los 12, le dice, Señor, aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recompensa tendremos? Cuando yo leí este pasaje esperaba que Jesús les diera una gritada a los apóstoles, pero no lo hizo así Cristo. Les dijo, ninguno que haya dejado padre, madre, hermanos, que haya dejado todo por seguirme a mí, todos tendrán una recompensa, tendrán 100 veces más de lo que han tenido y además tendrán el gozo de la salvación. Y Cristo aconsejó a la gente a invertir en el reino de Dios, donde nada se corrompe, donde nada se pierde. Entonces, algunos se preguntan, ¿es posible vivir así? ¿Es posible que nosotros podamos vivir como pobres en espíritu? Bueno, la Biblia tiene varios ejemplos. Les he dado ejemplos del Antiguo Testamento. Ahora voy a darles un par de ejemplos del Nuevo Testamento. Miren, aquí escuchamos lo siguiente en el Nuevo Testamento. Jesús dijo, por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará. Y es perfectamente compatible en la ética del reino de Dios ser pobre espiritualmente e incluso materialmente y tener gozo en Cristo. El apóstol San Pablo explicó así a su audiencia. Les dijo lo siguiente: Pablo era un hombre bien acomodado, era un catedrático de altísimo nivel, era un fariseo muy reconocido, pero cuando Cristo lo convirtió a él, este fue el testimonio de Pablo. Pero todo lo que para mí era ganancia, escuchen los términos financieros de Pablo, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Quiere usted saber cómo reconocer un discípulo de Cristo de verdad? Este es un verdadero discípulo de Cristo. Algunos de ustedes dirán, hermano, o sea que salgo de aquí y me deshago de todo. No, eso no es lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo tenía manos, tenía profesión, hacía carpas, tenía dinero, apoyaba a la gente que lo acompañaba de lo que él ganaba y tenía. Era muy trabajador. Lo que quiere decir es que el pobre en espíritu es una persona que está dispuesta, porque entiende que lo que tiene no le pertenece a él, le pertenece a Dios, es don de Dios, y administra lo que tiene de tal manera que lo invierte en el reino de Dios. Es una disposición del corazón y de la mente. Uno está dispuesto a dejarlo todo, a darlo todo para ganar a Cristo, lo cual produce un profundo gozo. Empiece a practicar eso con lo poco que uno tiene. Cuando uno comparte lo que tiene con otros, nos produce un gozo profundo. Ver que la persona que estaba en tremenda necesidad ahora puede satisfacer algo de esa necesidad. ¿Es acaso la pobreza algo bueno intrínsecamente o es algo buena en sí mismo? ¿O acaso la pobreza le hace a una persona cristiana
La respuesta es por supuesto que no. Jesucristo no está afirmando aquí que la pobreza material sea buena en sí misma, ni que todo pobre materialmente sea justo y solo por ser pobre ya es del reino de los cielos. Jesús no está afirmando eso. Tampoco está diciendo que es bendito y feliz alguien que no tiene para comer y que está enfermo y encorvado y mendigando. Jesús no está condonando eso como bueno. Tampoco Jesús está diciendo que el pobre es aquel que le falta coraje, que ya se desgana y se desvanece y que no quiera trabajar. No quiere decir eso Jesucristo. Un pobre en espíritu es una persona que reconoce su absoluta falta de fuerza en sí misma, sin el poder en sí misma para obtener recursos, pero que confía plenamente en el poder y fortaleza de Dios, que lo habilita y que le da oportunidades en la vida de tener éxito para afrontar la vida. El pobre en espíritu es aquel que tiene éxito también, pero que ese éxito depende de su fe en Dios y no de su soberbia y de su fuerza poderosa como muchos en el planeta creen. Por lo tanto, entonces el reino de los cielos pertenece a este tipo de gente que pone toda su confianza en Dios. Los pobres en espíritu son todos los fieles seguidores de Cristo, que conscientes de su indigencia e indefensión personal, diariamente se dirigen a Dios diciendo: Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Ese es el pobre en el espíritu, el que puede orar sinceramente de esa manera, porque hasta para el pan dependemos de la fuerza que Dios nos da. El reino de Dios entonces está conformado por todos los pobres en espíritu, porque ellos han reconocido su absoluta falta de poder, su absoluta dependencia de Dios, y Dios los puede sostener, les da fuerza, les da éxito en la vida, les da coraje, y eso es lo que los hace felices a ellos. Con esa explicación podemos expresar esta bienaventuranza de esta manera. Si quisiéramos traducir esta bienaventuranza a nuestro lenguaje muy entendible, esto es lo que dice esta bienaventuranza: ¡oh, qué bendición la de aquel que reconoce su absoluta indigencia e indefensión en todo y para todo, y por lo cual pone su total confianza solamente en el poder y bondad de Dios, y le rinde a Dios adoración y obediencia como un dignificado ciudadano del reino de Dios. Con esta misma verdad en mente, el propio hermano de Jesucristo, el apóstol Santiago, dirigiéndose a la iglesia, le dice lo siguiente: hermanos míos, amados, escuchen, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Concluiré esta explicación con las palabras de un gran maestro de teología del siglo XVII. Exactamente en el año 1660, Thomas Watson escribió un libro muy famoso llamado Las Bienaventuranzas, una exposición de Mateo 5, 1 al 12. Y él se preguntaba, ¿por qué Cristo empezó con esta primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y él se respondió así: Cristo empezó con esta bienaventuranza porque hasta que una persona no sea pobre en espíritu, no puede tener hambre y sed de justicia. Primero, debe ser sensible a la necesidad antes de tener hambre.
Por lo tanto, Cristo comienza con la pobreza de espíritu, porque esto anuncia y es el fundamento de todo lo que viene de más. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Gracias, Padre nuestro, por hablarnos a través de Cristo. Gracias por todo lo que nos ha dado hasta hoy. Ayúdenos a reconocer que lo poco o lo mucho que tenemos en este momento se lo debemos solamente a usted. Usted podía habernos quitado la vida ayer, hace una hora, o en este mismo momento, y nada de lo que tenemos será más nuestro. Pero su evangelio, su palabra y su reino, cuando creemos en usted y en Cristo como nuestro Salvador, ese reino de los cielos será nuestro. Ese gozo celestial será nuestro para siempre. Por eso le agradecemos, Padre, por su gran bondad y misericordia en Cristo Jesús. Amén.